Periodo de violencia convulsiona la monarquía francesa, sus problemas sociales y políticos. Han decapitado la realeza. Inglaterra se ve envuelta en un fenómeno que busca mejorar el bienestar de los trabajadores a partir de la revolución industrial. Falta de derechos de trabajadores en fábricas conducen a... Martin Luther King Jr. pronuncia su discurso "Yo tengo un sueño". Manifestación icónica e histórica que alumbró grandes esperanzas de un cambio político que trajera por fin la igualdad racial. En el último año del mandato de John F. Kennedy como presidente de los Estados Unidos, el movimiento de los derechos de los afroamericanos ha tenido un momento cumbre. Se funda la Liga Feminista. El movimiento lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, especialmente por el derecho al voto y el poder ser electas en cargos políticos. A lo largo de la historia humana han habido muchas luchas protagonizadas por grupos que han buscado con el paso de los años hacer valer los derechos que les corresponden. Todas estas manifestaciones representan la personalidad que siempre ha caracterizado al ser humano, una personalidad fuerte que busca el beneficio propio. Lamentablemente el mundo actual no es un lugar totalmente justo y nosotros como sociedad debemos hacer todo lo posible y lo que esté a nuestro alcance para cambiarlo. Hoy, 9 de noviembre, se conmemora el fin de la Revolución Francesa, acontecimiento reconocido por ser un conflicto social y político que nace por el fracaso del antiguo régimen para responder a la creciente desigualdad social y económica. El rápido creciente de la población y las restricciones causadas por la incapacidad de financiar adecuadamente la deuda pública dieron lugar a una depresión económica, desempleo y altos precios en los alimentos, combinado con un sistema fiscal regresivo y la resistencia a la reforma de la élite gobernante, el resultante de una crisis que Luis XVI no pudo manejar. Antes de comenzar a analizar el curso de la Revolución Francesa, es necesario señalar las causas que la llevaron a primer lugar. Por supuesto, es difícil determinar el orden de importancia de estas. Cabe señalar que la influencia de la filosofía de la Ilustración en el proceso revolucionario es una realidad innegable. Las ideas de Diot y d'Alembert, Enciclopedia, Montesquieu, Rousseau y Voltaire dinamitaron los fundamentos teóricos de la monarquía absoluta con la base teórica de los burgueses. Montesquieu Barón desarrolló la visión de la teoría de la fuerza del espíritu de la ley. Voltaire censuró el poder y el fanatismo de la Iglesia y defendió la tolerancia y la realidad del culto. Rousseau presentó el principio de la soberanía popular en el Tratado Liberal, que las personas usan a través de representantes elegidos libremente. En el siglo XVIII, Francia experimentó una serie de desequilibrios sociales con estructuras típicas de estancamiento, incapaces de adaptarse al dinamismo de la época. El desarrollo económico, los logros significativos en sectores como la industria y el comercio, distribuyen el papel dominante de la burguesía, cuyo creciente poder económico no corresponde a las funciones que les encomendó la sociedad del antiguo régimen, a las crecientes reticencias de la burguesía como la nueva realidad social a tolerar el crecimiento de los privilegiados de las clases altas. Hay que sumar el intolerable campesino francés sometido al sistema de explotación señorial hasta ahora, el hecho del que se suavizó en el siglo XVIII, o que fue a menudo muy difícil. En la década de 1978, una serie de malas cosechas y severas crisis agrícolas casi paralizaron el resto de la economía, que estaba estrechamente ligada a la industria primaria. La persistente depresión se sintió con fuerza en tanto el campo como en las ciudades, y en los años previos a la revolución, el hambre y la escasez de los artículos de primera necesidad llevaron a una serie de disturbios y levantamientos populares. Exigimos derechos, exigimos vivir en calma. No hay justicia en la monarquía y el clasismo que derrochan. ¡Muerte al rey! ¡Muerte al rey!
consecuencia de esta revolución destaca el fin del sistema feudal. La Revolución Francesa suprimió todas las expresiones del feudalismo. A partir de este suceso se da la supresión de la monarquía absoluta y establecimiento de un sistema republicano con división de poderes, elección de los funcionarios por parte del pueblo y duración limitada en los cargos públicos. Asimismo, destaca la declaración de nuevos derechos individuales, libertad, igualdad ante la ley, abolición de la esclavitud, entre otros. Estas ideas se expandieron por toda Europa e influyeron sobre los líderes de la Revolución de Independencia en América. Police. What we need is to take it all down and start again. Sin embargo, la revolución dejó más que eso. Se implementó una redistribución del trabajo, el modo de producir de los franceses y permitió la introducción de las leyes de la oferta y la demanda, así como la no intervención del Estado en los asuntos económicos. Se anuncia la separación de la Iglesia y el Estado. Esta separación es fundamental para la entrada en la modernidad de Occidente, ya que permite una política libre de religión. Esto pasó por la expropiación de los bienes de la Iglesia y el clero, la reducción de su poder social y político y sobre todo el traspaso al Estado de las rentas que la Iglesia cobraba al pueblo por servicios públicos. Los sacerdotes, así, cobran un sueldo del Estado como cualquier funcionario. Las tierras y bienes de la Iglesia y de la aristocracia fueron vendidas a campesinos acomodados y burgueses, garantizando su lealtad a la revolución. Hoy recordamos el gran acontecimiento del movimiento obrero mundial. Para recapitular, este surge de la Revolución Industrial como consecuencia de la falta de derechos que los trabajadores tenían en las fábricas. La lucha de los obreros contra situaciones de injusticia fue el germen del movimiento obrero mundial que se concretaría en la Asociación Campesina de Obreros con el fin de conseguir una mejora de su situación mediante la actividad política y social. El proletariado industrial será el impulsador del movimiento obrero organizado. En la primera fase de la industrialización, los empresarios tenían total libertad para determinar las condiciones de trabajo de sus trabajadores. Los salarios son tan bajos que no alcanzan para asegurar una vivienda digna o la sobrevivencia de todos los miembros de la familia. En tales casos, no existe ningún tipo de subsidio estatal si pierden su trabajo por enfermedad, accidente o despido. Este movimiento comenzó en Gran Bretaña, cuando comenzó la Revolución Industrial. Uno de los primeros efectos de la construcción de fábricas en un intento de hacer que la producción fuera lo más rentable posible, para que hubiera un excedente de mano de obra disponible para trabajar. Como todavía no existe una legislación que regule la actividad industrial, los trabajadores se ven obligados a trabajar más de 12 horas y que también se emplean niños, y son uno de los objetos más atractivos para los empleadores, porque sus salarios son muy inferiores a los de los adultos. Una de las primeras reacciones a este mercantilismo fue la destrucción de la maquinaria, la cual provocó la pérdida del poder adquisitivo de los pequeños artesanos y los dejó sin empleo. La máquina simboliza todo lo que el trabajador rechaza, y destruirla es una buena forma de presionar al patrón. El gobierno británico respondió imponiendo severas sanciones. Gran parte de la historia del movimiento obrero está marcada por la persecución y el secretismo. Solo a partir de 1825 se permitió el establecimiento de sindicatos en Inglaterra. Quizás el concepto más importante detrás del desarrollo del movimiento obrero organizado fue la lucha de clases. Esto implica que los empleados se dan cuenta de que pertenecen a una clase social diferente a la de sus empleadores, y que luchar es la forma más adecuada de mejorar su situación. Sin duda, el arma principal de los trabajadores en esta lucha de clases es la huelga, en la que los trabajadores tratan de convencer a las autoridades de sus demandas a través de una demostración de poder para paralizar la producción. El día de hoy, 28 de agosto, se conmemora la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad, la cual tuvo lugar hace 59 años. Esta marcha, encabezada por el activista Martin Luther King, reunió a las personas de las organizaciones de derechos civiles, sindicatos y grupos religiosos de todo Estados Unidos para protestar contra la segregación, la desigualdad y la desigualdad económica. Esa marcha significó un cambio para bien en la vida de las personas negras, quienes antes eran tratadas de una manera inhumana. El día de hoy tenemos en el estudio a Natalia, quien vivió este suceso y nos viene a contar un poco de cómo fueron las cosas. Hola Natalia, ¿cómo está el día de hoy? Me encuentro muy bien, don Pedro. Gracias por invitarme al programa. El placer es nuestro de poder tenerla aquí. Y cuéntanos, Natalia, ¿cómo era la vida de una persona negra antes de que se le diera marcha a este movimiento? Era una vida muy triste.
Era muy difícil. En esos tiempos la discriminación hacia las personas negras era algo que se salía de control. Nos negaban los derechos como el voto, la educación. Había escuelas en las que no se permitía que un niño negro estudiara allí. Además, se nos negaban la entrada a lugares como restaurantes, baños, bares, o hacían baños apartes simplemente por nuestro color de piel. Incluso éramos maltratados y perseguidos. Unos eran víctimas de actos de odio, del Ku Klux, y otros acababan siendo víctimas de la misma policía. En otras palabras, no éramos tratados como humanos. Entiendo, es algo muy triste. Pero podría contarnos un poco más de cómo se sintió el haber sido parte de este movimiento. Imagino que fue un momento muy importante para la vida de ustedes. Sí, claro. Cuando esto comenzó, todos corrimos la voz de la idea que tenía Martin Luther King. Todos nos llenábamos de poder y esperanza. Él, un excelente líder, con sus palabras, su expresión, sus discursos llenos de poder y de ganas de ser escuchados todos. Era un hombre que usaba muy bien las palabras y controlaba de una buena manera a su gente, no como esos líderes de hoy en día. El día de la marcha fue un día mágico. Fue el primer día en el que me sentí alguien y me sentí escuchada. Ver a cientos de personas a mi alrededor en la misma situación, por una misma causa, reunidas por un futuro esperanzador, fue algo que me llenó de vida. Fue algo que me hizo querer luchar, y el discurso que hizo Martin lo fue aún más. Entiendo. Y después de todo esto, ¿hubo realmente un cambio en la vida, en la calidad de vida y los derechos que les eran pues dados a ustedes? Pues sí lo hubo. No fue un cambio instantáneo ni muy grande. Por ejemplo, todo este movimiento fue determinante para que un año después se apoyara la Ley de los Derechos Civiles y 2 años después la Ley de Derechos al Voto. En la sociedad fue un cambio más difícil. Sin embargo, una vez siendo iguales ante la ley, era cuestión de tiempo para que los demás fueran tomando decisiones y se dieran cuenta de que éramos personas iguales y no había razón por la cual discriminar o ser violentados, ya que la ley no lo castigaba. Perfecto. Muchas gracias por esas palabras, Natalia. Fue un placer poder escuchar su testimonio. Para finalizar el programa, invito a las personas televidentes a que aprovechen este día conmemorativo para reflexionar si alguna vez han cometido actos de discriminación, y si es así, que tomen un cambio en sus vidas. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. Hoy es el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer costarricense. La celebración se lleva a cabo en Costa Rica como parte del ejercicio nacional de sufragio en conmemoración del aniversario de la primera mujer electa. Luego más de 30 años de la lucha liderada por el movimiento sufragista, que se consolidó en 1923 con la formación de la Unión Feminista. La ratificación del derecho al sufragio activo y pasivo fue un derecho trascendente que no solo contribuyó al avance de la mujer bienestar, derechos políticos, sino que también enriqueció en la vida y el desarrollo democrático de Costa Rica. En 2017, la Asamblea Legislativa declaró el 20 de junio como Día Nacional por el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. En esta fecha corresponde a un hecho trascendente para el país. El 20 de junio de 1949, la Asamblea Nacional Legislativa de Costa Rica, en su 92 periodo de sesiones, aprobó el derecho al sufragio y voto a las mujeres en las elecciones. En este día se recuerdan con admiración las entregas y aportes de 3 de las primeras mujeres que asumieron el cargo hace más de 65 años. Su lucha y voluntad de participar en la vida política y civil del país contribuyeron a los primeros pasos hacia la democracia, en la que las mujeres jugaron un papel protagónico en la vida política pública. Esta lucha continúa hasta el día de hoy. Lucha de los votantes por el derecho a votar, a ya ser elegidas, ha sido histórica y ha contribuido significativamente a los derechos civiles y políticos de las mujeres, que se trata de derechos adquiridos, no derechos otorgados.
El legado importa. Cada decisión que tomemos, lo que pensemos o hagamos, sea hecho con la absoluta intención de impactar a futuras generaciones y abrir camino para ellas. Las generaciones pasadas, personas de nuestra línea biológica, de las que no hemos escuchado, tuvieron la fuerza de levantarse, expresarse y luchar por darnos una vida digna de derechos. Como lo señala la etimología de la palabra, el patrimonio es algo que viene de nuestros padres y antepasados, por ser un legado que se transfiere de generación en generación. Está implícito que se trata de algo valioso, tanto para ellos que lo entregan como para aquellos que lo reciben. Es algo que hay que cuidar y preservar. Pensar en la próxima generación significa vivir con los pensamientos de la generación que nos sigue. Significa correr con una carrera, calcular cada movimiento para entregar el testigo en el momento adecuado y de la mejor manera posible para ser el ganador. Significa crear un legado que podamos dejar a nuestros hijos y nietos más allá de nuestras fronteras, incluso después de que nos vayamos, y va más allá de las posesiones materiales. La herencia es el resultado de un proceso compartido, tiempo y relaciones profundas. Eso es lo que estamos sembrando en la nueva generación, la huella que dejamos como marca que distingue a quienes llevan nuestro nombre. Lo heredamos con un esfuerzo constante y diario, con gran dedicación y un fuerte sentido del destino. Sin embargo, la preservación del legado se da por medio de la comunicación y la libertad de expresión. Nos comunicamos cuando hablamos, escribimos, vestimos, protestamos y nos comunicamos de muchas otras maneras. La comunicación es una parte importante de nuestras vidas y el grado de libertad de comunicación tiene un impacto significativo en la consolidación de nuestra sociedad e instituciones democráticas. La libertad de expresión figura en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. La libertad de expresión es esencialmente el derecho a comunicarse con problemas políticos. Eso significa que cualquier comunicación que tenga importancia social, como comentarios sobre acciones gubernamentales, críticas políticas o quejas sobre ciertos derechos, protege el derecho a la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales, ya que es fundamental en la lucha por el respeto y promoción de todos los derechos humanos. Sin la capacidad de hablar libremente, denunciar la injusticia y pedir cambios, la humanidad está condenada a la opresión. Por esta misma razón, el derecho a la libertad de expresión es uno de los derechos más amenazados tanto por gobiernos opresores que quieren impedir el cambio como individuos que quieren imponer su ideología o valores personales y oprimir a los demás. La lucha por la libertad de expresión nos pertenece a todos porque es una lucha por la libertad de expresar nuestro individualismo. Respetar la libertad de expresión de los demás, por muy ofensiva que nos parezca, significa respetar nuestra propia libertad de expresión. Sin un buen legado, no hay manera de liderar la nueva generación. Quienes dejan un legado a sus hijos marcan un camino, una visión, un conjunto de valores, una identidad que les ayudará a estar menos perdidos en un mundo lleno de tantas distracciones. Piensa en tu próxima generación, imagina sus caras, quién es el heredero de su patrimonio. Piensa en las personas que gritarán en la puerta, estás aquí para allanar el camino, y pregúntate, ¿dónde los dejarás? Cada día es una lucha por mantener nuestros derechos. Las nuevas generaciones deben preservar el legado por el que las generaciones pasadas han luchado. Periodo de violencia convulsiona a la monarquía francesa, sus problemas sociales y políticos. Han decapitado la realeza. Inglaterra se ve envuelta en un fenómeno que busca mejorar el bienestar de los trabajadores a partir de la revolución industrial. Falta de derechos de trabajadores en fábricas conducen a... Martin Luther King Jr. pronuncia su discurso "Yo tengo un sueño". Manifestación icónica e histórica que alumbró grandes esperanzas de un cambio político que trajera por fin la igualdad racial. En el último año del mandato de John F. Kennedy como presidente de los Estados Unidos, el movimiento de los derechos de los afroamericanos ha tenido un momento cumbre. Se funda la Liga Feminista.
El movimiento lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, especialmente por el derecho al voto y el poder ser electas en cargos políticos.